todo. Acá nosotros vamos Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente y con la presencia de nuestra panelista, la doctora Silvia Susana Rodríguez, y con nuestra directora, la doctora Liliana Nogueras. Vamos a realizar este webinar con el título que le harán a conocer. De verdad que interesante que todos participen. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, doctora Silvia y doctora Liliana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un minutito, por favor. Es el tuyo. Perdón, espere, no es un minutito. ¿Ya lo sacaste? No. Bueno, estamos con un poquito de eco, pedimos disculpas. ¿Se escucha bien? Sí, yo le escucho bien, doctora Liliana. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los colegas de América. Hola Fernando, un gusto compartir otro webinar contigo y con todo el Foro Farmacéutico de las Américas. Y hoy sí vamos a acercar las ciencias blandas, ¿no? Las habilidades blandas a una profesión como la nuestra, que está empapada de ciencias duras. Entonces, este importante acercamiento del enfoque desde la inteligencia emocional, del rol del farmacéutico, creando y liderando equipos. Nosotros en sintonía con los objetivos de FIP, creemos que tenemos que entablar grupos de trabajo en el que el farmacéutico sea el líder y el que lleve adelante la voz cantante de esos grupos de trabajo en las diferentes áreas de nuestro desempeño profesional y que además nos permita interactuar, interrelacionarnos con otras profesiones y con otros sectores, siempre en pos del sostenimiento y de la promoción de la salud. Les voy a presentar a la licenciada Silvia Susana Rodríguez, es psicóloga social y técnica en procesos de comunicación, con amplia experiencia en educación emocional y coordinación de grupos. Ha liderado talleres para niños, programas de orientación vocacional para jóvenes y grupos de reflexión para médicos. Su enfoque se centra en el desarrollo de liderazgo y equipo de trabajos efectivos. Muchísimas gracias, Silvia, por haber aceptado nuestra invitación y seguramente vamos a ser mejores y vamos a ser capaces de formar mejores grupos de trabajo después de esta charla. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo agradezco a COFA por esta invitación, a la doctora Nogueras, a la doctora Moreno, y bueno, es un honor participar de este foro farmacéutico latinoamericano, y agradezco mucho a todos los que están presentes. Bueno, ¿se escucha? Porque alguno tenía el micrófono abierto, sí. Bueno, como el título lo dice, ¿no? Vamos a enfocar desde la inteligencia emocional el rol del farmacéutico. Este rol que es tan importante en estos tiempos bastante moviditos, ¿no? Ya que los adelantos y la tecnología hacen que salgamos un poco de nuestra zona de confort y tengamos que generar nuevas habilidades, no solamente incorporar nuevas habilidades, sino que también lo que tenemos que hacer es desaprender viejas creencias, viejas técnicas, viejas formas que teníamos de enfocar nuestros estudios, nuestro trabajo. Así que bueno, vamos a entrar en esta temática, vamos a entrar en esta temática desde la inteligencia emocional. Te voy a contar un poquito, no puedo cambiar, les voy a contar un poquito.
A ver, un minutito que no está cambiando, a ver. Vamos a tener que por ahí salir. A ver, un minutito. Un minutito porque queremos cambiar y... se tildó. Ahora. ¿Lo puedo, tengo que cambiar de acá no? No. Ah, a ver. Ahí Ahora estamos. sí, acá estamos de vuelta. Los voy a llevar un poquitito al cambio de paradigma que estamos viviendo en este momento. Nosotros venimos de un paradigma verticalista, ¿no? Donde había creencias instaladas, ¿sí? Donde hablar del aumento de la productividad era poner el foco en lo que eran las máquinas, los procesos, no se ponía el foco en las personas. Las personas eran un engranaje más dentro de una organización. Este foco, por supuesto, que un cambio de paradigma es un proceso y que lleva muchísimo tiempo, este foco ahora se está poniendo en las personas, ¿no? En el bienestar laboral. Una persona que se siente bien en su trabajo, una persona satisfecha, ¿sí? Es mucho más productiva. Entonces, el foco exclusivamente se está poniendo en las personas. Salimos de un estilo autoritario donde aparecía el mando, la imposición, donde había mucha presión, donde había poco reconocimiento de las personas, donde la comunicación era verticalista, no había escucha. Era una situación donde el colaborador se sentía presionado, esto le ocasionaba cansancio, esto generaba lo que llamamos el síndrome de la cabeza quemada, el burnout, ¿verdad? Le provocaba mucho estrés y la emoción en esos espacios de trabajo era el miedo, ¿no? El miedo a perder el trabajo, el miedo a cometer un error. Este nuevo paradigma pone el foco exclusivamente en el desarrollo de las personas, en buscar su fortaleza, sus talentos. Precisamente la inteligencia emocional viene de este estudio que se ha hecho. Carnet había hecho este estudio en el 83 de las inteligencias múltiples, ¿no? Y una de estas inteligencias múltiples es la inteligencia emocional, ¿no? Poner el foco en las fortalezas, en los talentos de cada persona. Esto es lo que va a generar, es un gran aporte a las organizaciones en las que trabajamos. ¿Por qué? Porque le da bienestar a la persona, porque se genera compromiso, autorrealización, las personas empiezan a motivarse, tienen iniciativa, pueden crear, ¿verdad? Este estilo transformacional es el estilo de este nuevo paradigma. El mundo, como les dije, está en un proceso de cambio permanente y la innovación constante es la única estrategia de supervivencia que tenemos. Y esto lo vamos a llevar a este rol del farmacéutico, este rol tan importante del farmacéutico que es un rol social, porque vivimos en un contexto social. Y en este contexto social tan cambiante, lo que nos hizo exitosos en el pasado no va a ser la clave del éxito indiscutiblemente para el futuro. Los futuros productos y servicios deberán apelar a nuestros corazones, no solamente a los cerebros. Ahora es el momento de sumar valor emocional
a los productos y los servicios. Bueno, ¿y quién lo va a hacer esto? Primero, un líder. Y las personas, por supuesto, que acompañen a ese líder. Porque ese líder que nosotros tenemos que formar con este nuevo paradigma, con esta nueva inteligencia emocional, desarrollo de la inteligencia emocional, es formar este líder, que es una persona que va a trabajar en sí misma, ¿sí? Para poder conocerse, para también poder dominar las dinámicas del comportamiento ajeno y para poner también sus habilidades, su servicio en pos de los demás, ¿no? Puede lograr lo mejor de sí mismo y también de cada persona. ¿Para qué? Para llegar al objetivo, para esos propósitos que en la organización están generando sean propósitos comunes, en donde todos puedan ganar. Este rol del farmacéutico, como les decía, que es un rol importantísimo, sobre todo en nuestra Latinoamérica, ¿no? Que tiene grandes extensiones de territorio y a veces, muchas veces, el primer sujeto de saber que tienen las personas en algunos lugares, en algunos pueblos que están alejados, el primer sujeto de saber que tienen en ese pueblo es el farmacéutico, ¿no? En el momento de la enfermedad, donde toda la estructura de una persona se cae, se desestructura. Y entonces esta primer persona a la que acude en esos lugares esencialmente es importantísimo. También es importante este rol en todas las organizaciones de salud en donde se desarrolla la tarea del farmacéutico, ¿sí? Las personas, como dijimos, son las que van a constituir este factor diferenciador para poder competir en esta nueva economía. Esta nueva economía donde la oferta y la demanda, ¿sí?, se han igualado y donde tenemos, ya no nos sirve con ser los mejores, sino que tenemos que diferenciarnos, ¿sí? Este factor diferenciador del que hablamos son las personas y ¿por qué no? Hacemos esta pregunta. Las personas son las que se van a ocupar del servicio. El servicio se va a ocupar de los clientes se van a ocupar de las ganancias se van a ocupar de las inversiones se van a ocupar del crecimiento, el crecimiento se va a ocupar del futuro. Hoy pueden no estar actualizados, porque podemos creer que, bueno, que esto no es tan importante, que podemos seguir como estábamos, que la forma que yo tengo hasta ahora es la forma que me dio resultado, pero bueno, sí, hoy puede ser que esa forma todavía esté dando resultado, porque precisamente estamos en este gran proceso que es el cambio de paradigma, ¿sí? Hoy pueden estar no actualizados, pero mañana pueden no estar. Entonces hay que tener muy en cuenta toda esta temática, todo este movimiento continuo que se está generando. Sobre todo la tecnología nos está apurando, ¿no es cierto? Y asumir el rol implica compromiso, implica responsabilidad, implica pasión. Esta es la motivación precisamente de los agentes de salud, ¿no? Y el farmacéutico es un agente que cumple un rol importantísimo social en la salud de la población. Este rol es precisamente para garantizar la seguridad del paciente, también sirve para comunicarse con otros profesionales, sirve para gestionar equipos, para que el farmacéutico sea el líder de los equipos donde trabaja, ya sea en los laboratorios, ya sea en las farmacias hospitalarias, ya sea en las farmacias comunitarias, ya sea en los centros de esterilización. También tiene que utilizar la tecnología y la automatización para maximizar los recursos y el tiempo, que es muy importante.
Su rol también garantiza la ética, el cumplimiento de las normas, y el objetivo siempre en este y en todas las organizaciones es el mismo: realizar la tarea en tiempo y forma, aplicar siempre continuas mejoras al proceso y formar el capital humano. Tenemos que pensar que los líderes también van a formar a otros líderes y tienen que estar muy preparados para eso. Y bueno, y acá vamos a entrar de lleno en lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Vamos a definirla, por supuesto, ¿no? La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, de entender y gestionar nuestras propias emociones, así como la de los demás. Y se traduce en un conjunto de habilidades esenciales. Vieron que yo les decía que tenemos que adquirir nuevas habilidades y que tenemos que desaprender algunas viejas habilidades y creencias y técnicas que utilizábamos antes. ¿Por qué? Porque estas habilidades esenciales que tenemos que incorporar y trabajar en nosotros van a favorecer y potenciar la interacción humana. ¿Quién es la primera persona que transmite la cultura? Y la primera persona es el líder, ¿sí? El líder tiene que ser el ejemplo de cómo piensa, de cómo siente, de cómo se trata, de cómo se trabaja, de cómo se comunica. El líder tiene que pensar, sentir y actuar en una misma dirección. Tiene que ser coherente. La coherencia lo que va a atraer es la confianza en sus colaboradores, ¿sí? Entonces, él va a vivir lo que busca transmitir. Y la cultura del equipo es un reflejo de este líder, ¿sí? Y esas formas que el líder utilice las va a trasladar el equipo. Ese equipo va a funcionar de acuerdo a ese líder. La inteligencia emocional, como les había contado antes, en el 1983, Gardner empieza a hablar de las inteligencias múltiples, y es en 1990 más o menos que aparece el modelo de Daniel Goleman, que Goleman es el que populariza, porque es el que toma de esas múltiples inteligencias la inteligencia emocional. Y Goleman va a decir que esta inteligencia emocional tiene que tener, primero ese líder tiene que tener un liderazgo personal, tiene que conocerse, tiene que cuestionarse, tiene que tener autoconciencia, tiene que tener valores, tiene que tener confianza, tiene que conocer su imagen, ¿no? Y sus propósitos. Ese liderazgo personal tiene que ver con la autogestión, ¿sí? Tiene que poder generar una autorregulación emocional ese líder, ¿sí? Tiene que ser flexible, tiene que poder adaptarse, y por supuesto tiene que ser proactivo, tiene que tener una actitud positiva. Por supuesto que va a haber crisis, por supuesto que va a haber momentos donde a veces parezcan las cosas muy dificultosas, pero con este trabajo que el líder puede hacer internamente, puede lograr esa gestión, eh, para lograr sus propósitos. Y después, el líder, por supuesto, tiene que también trabajar en la conciencia, tener conciencia social, ¿sí? En el liderazgo relacional. Nosotros somos seres gregarios, nosotros desde que nacemos tenemos que vivir con otros, así que esa conciencia social tiene que existir en el líder. Tiene que tener esas habilidades sociales que son la empatía, la conexión con el otro, tiene que trabajar también en esa misma motivación que trabajó para él, esos propósitos, también tiene que hacerlos trabajar con su gente, con su equipo. Recuerdo una vez que estuve, para darles un ejemplo, ¿verdad? Estuve trabajando en un taller con gente de esterilización de un hospital de la provincia de Buenos Aires, y cuando le preguntábamos a los participantes del taller
cuál era el propósito de haber elegido esta carrera, de hacer esta carrera. Uno de los jóvenes nos dice, el propósito del trabajo que yo hago acá en esterilización es cuidar a la gente, a los pacientes e inclusive a mis propios compañeros, ¿no? Porque nosotros cuidamos que todos los bichitos no se salgan y, y estemos todos bien. La verdad que en realidad ese joven evidentemente estaba liderado por alguien, ¿sí? que tenía conexión, que tenía empatía y que los motivaba. O sea, que les generaba el pensamiento de que su trabajo tenía un gran propósito, ¿no? Que era cuidar a las personas. Entonces le cuento esto para que, bueno, se tome un poco de lo que es esa conciencia social. El trabajo no es solamente un trabajo, ¿sí? El trabajo es un propósito, hay que estar motivado para trabajar. Recién en la gestación, en la gestión de las relaciones, recién con lo que les contaba, les hablaba de este liderazgo, ¿no? Este liderazgo, el liderazgo influenciador, ¿no? Esta comunicación que evidentemente tenía ese líder con su equipo de trabajo. Bueno, este es el modelo de Goleman y este es el modelo que estamos abordando ahora y que se está abordando en la mayoría de las organizaciones en este momento. Para lograr este liderazgo, bueno, como recién vimos, hay que trabajar la autoconciencia, que es reconocer y comprender las propias emociones y entender cómo estas emociones afectan en las decisiones y las acciones, desarrollar la capacidad de, acá, controlar las emociones, no, hay que gestionar las emociones, ¿no? Se nos escapó este controlar acá. Y mantener, ¿por qué tengo que gestionar la emoción y no controlarla? Porque si yo controlo la emoción, me la aguanto, ¿sí? La emoción en realidad dura 90 segundos, ¿sí? Pero si esos 90 segundos yo me los trago, los voy a depositar en algún lugar. Indiscutiblemente los voy a depositar en el cuerpo y en algún momento va a aparecer como estrés, como algún tipo de enfermedad. Así que lo que tengo que hacer es aprender a gestionar la emoción, ¿no? Sobre todo, como dice acá, en situaciones de presión. ¿Cómo gestiono yo una emoción? Primero dejándola, no la tengo que controlar, no la tengo que parar, tengo que tomar conciencia de que estoy teniendo esa emoción. ¿Sí? Estoy enojada, porque si yo la dejo pasar, no, estoy enojada, ¿sí? Entonces, no tengo que caer en el secuestro emocional, estoy enojada y grito, no, estoy enojada. Tomo conciencia, respiro, ¿sí? Tomo conciencia de que estoy enojada, ¿sí? En todo caso, respiro profundo. Si estoy adelante de un colaborador, le digo, mira, espera un poquito, que voy a tomar un vasito de agua, me voy un ratito o hago unas respiraciones profundas, y no entro en el secuestro emocional, porque también el secuestro emocional nos hace mal, ¿sí? Porque se liberan todas las hormonas del estrés en ese secuestro emocional. Así que lo que tenemos que aprender es a gestionarlo. Sí, creo que se entiende, ¿no? Esto Sí. es lo que les estoy diciendo. Bueno, la empatía es, por supuesto, entender las emociones y las preocupaciones de los empleados, de los clientes, de los colaboradores, y lo que va a fortalecer las conexiones. Pero aparte la empatía también tiene que ver con esta posibilidad que a veces nos sentimos frustrados, a veces pasan cosas, y la posibilidad de saber que podemos levantarnos, ¿no? Que podemos volver a empezar. Y bueno, las habilidades sociales son la comunicación abierta y efectiva, relaciones sólidas y liderar con empatía y comprensión. Recién hablamos también, ahora volvemos a repetir lo de la resiliencia.
era lo que decíamos recién, ¿no? La aceptación del cambio, mantener el optimismo, o sea, más allá de los problemas y más allá de esas caídas que a veces tenemos, de esas frustraciones, poder mantener el optimismo, ¿sí? Y volvernos a levantar y volverlo a intentar. Siempre hay que tener redes de apoyo. A veces creemos que podemos solo y realmente necesitamos tener figuras de apoyo. El aprendizaje continuo también es algo muy importante porque se aprende de las experiencias, ¿no? Y cuando uno aprende de estas experiencias puede aplicar los conocimientos a situaciones futuras. Y verdaderamente estamos en tiempos de incertidumbre, ¿no? Y el liderazgo efectivo requiere una combinación equilibrada de inteligencia emocional y resiliencia. Los líderes que pueden comprender y gestionar sus emociones pueden enfrentar todos los desafíos con flexibilidad, con determinación. Y estar mejor preparados para ellos mismos y para guiar a los demás. Perdonen que sea repetitiva, pero bueno, es importante que esto se grabe. El líder es influencia, el líder es alguien que influencia en las demás personas y tiene que influir positivamente, tiene que impulsar, tiene que motivar, tiene que expandir el desarrollo humano en las organizaciones donde trabaja y también en la comunidad. Y vuelvo a repetir, el rol de farmacéutico es un rol importantísimo para la comunidad. Y este líder primero desarrolla la habilidad para llevar su propia vida hacia la plenitud y la excelencia, para luego guiar a los otros, conducirlos al desarrollo de su máxima potencia. Este líder, como dije antes, tiene que pensar, sentir y actuar en una misma dirección, porque eso es lo que le va a dar coherencia a todo su trabajo. Le va a dar integridad, ¿sí? Va a generar confianza, compromiso, va a crear calidad, excelencia en la organización y en todo su entorno, porque este trabajo de la inteligencia emocional no solo nos sirve para el espacio de trabajo, este trabajo de la inteligencia emocional, este trabajo que uno hace con uno mismo, ¿sí? Ese camino de recorrerse desde adentro hacia afuera, es un trabajo que también nos va a servir a nivel personal. Van a cambiar muchas cosas nuestras cuando empezamos a trabajar de esta manera con nosotros mismos. Bueno, entonces las nuevas reglas del juego que vamos a generar a partir de recorrer este nuevo paradigma, la misma OMS, ¿no? nos está diciendo que el entorno de trabajo saludable es aquel donde los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad, bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo. El objetivo principal es, dice la OMS, es ofrecer a los empleados un mejor nivel de vida, hecho que repercute en su bienestar y en una mejora del desempeño. Es simple, las organizaciones con empleados felices y comprometidos logran mejores resultados. No es nuestro trabajo hacer felices a nuestros colaboradores, eso también va a depender de ellos y de la aceptación que tengan de todo este nuevo movimiento que se está generando.
Bueno, y ahora sí vamos a pasar al trabajo en equipo. Una de las cosas que uno tiene que preguntarse es que, por ejemplo, en las farmacias comunitarias, ¿no? ¿Qué siente un paciente, ¿no? Un paciente que también es cliente, ¿qué siente cuando viene a nuestra farmacia, ¿no? Nosotros, ¿cómo se siente? ¿Volverá ese paciente a nuestra farmacia? ¿Cómo, cómo es atendido ese paciente? ¿No? ¿Cómo lo atienden? ¿Lo atienden con amabilidad o simplemente lo despachan? ¿Cómo está el lugar en donde, cómo está el lugar físico de nuestra farmacia? ¿Hay luz? ¿La distribución es correcta? O sea, hay múltiples factores que nosotros tenemos que observar, pero sobre todo, el gran factor, como hablamos al principio, el gran factor es la gente, la persona. ¿Por qué? Porque hoy tenemos consumidores completamente informados. Entonces también tenemos una competencia, ¿sí? Que va a hacer que nosotros tengamos que gestionar estratégicamente nuestro trabajo. Y precisamente el factor humano es uno de los trabajos más importantes en nuestra farmacia o en nuestro lugar de trabajo, porque el farmacéutico que se desempeña dentro de la farmacia hospitalaria también tiene que recibir a ese paciente que viene a buscar el medicamento, a ese profesional que viene a equipar sus salas con los medicamentos que los pacientes necesitan. Y también ahí es necesaria la empatía, también es necesario el buen trato, para no generar toda esta cuestión del conflicto y el estrés que nos hace mal, en definitiva, ¿a quién? A nosotros mismos. Bueno, las 5 claves del trabajo en equipo, se las voy a nombrar ahora y después vamos a irlas viendo. Esperemos que nos dé el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, construir una visión compartida. Tenemos que tener creencias y valores, qué vamos a creer, qué vamos a crear juntos, reconocer talentos y valorar la diversidad, quién es quién dentro del equipo, qué valor único aporta al todo, predisponer emocionalmente y dar sentido de pertenencia, cómo nos vamos a sentir, cómo generamos una cultura de bienestar, empoderar y crear autonomía responsable, cómo podrías resolverlo, o sea, yo tengo que también poder delegar a mis colaboradores, porque si yo estoy todo el tiempo respirándoles detrás de la nuca, seguramente que no voy a sacar un buen resultado, ¿no? Comunicar en forma coherente y eficiente. Y por sobre todo tener una escucha activa, ¿no? No estar escuchando pensando en qué es lo que le voy a contestar, sino escuchar, ¿no? Poder desarrollar nuestras ideas y escucharlas de ellos, ¿no? Juntarnos para poder crear soluciones. Bueno, recién hablábamos que la primera clave era construir una visión compartida, cuáles son los propósitos, cuáles son los valores, ¿no? Que vamos a creer y crear juntos. Tenemos que tener bien en claro dónde estamos, hacia dónde vamos, qué nos motiva, ¿sí? ¿Por qué y para qué armamos este equipo? ¿Por qué cada uno va a estar el rol importante de este farmacéutico liderando los equipos, pero cada uno va a tener un espacio dentro de ese equipo de trabajo, ¿no? Es el sentido y el propósito de lo que vamos a hacer cotidianamente. Bueno, el liderazgo y la cultura de los equipos es definir los estándares, demostrar los estándares y exigir los estándares, ¿no? Porque también tenemos que tener la constancia de que tenemos que controlar y exigir que esos estándares se cumplan. Yo voy a agarrar siempre la costumbre de mi computadora.
Y ahora vamos a hablar, yo cuando iniciamos esta charla hablé un poco de las creencias, ¿no? Que había que, también teníamos que desaprender algunas creencias. Y entonces una de las creencias es del paradigma anterior, es la competencia, ¿no? La competencia entre miembros es necesaria para el desarrollo, una afirmación, ¿no? Es necesaria para el desarrollo de las personas. La competencia genera división, en cambio, la colaboración fortalece la unión y la sinergia. Solo sobresalen las estrellas, solo algunos se destacan. Cada uno tiene una función y el aporte es valioso. Porque cada uno, como hablé al principio también, tenemos inteligencias múltiples. Entonces cada uno va a tener algo valioso para aportar a ese equipo. Pero, ¿cuándo vamos a ver lo valioso que tiene cada uno? Cuando nos detengamos a mirar a cada uno de nuestros colaboradores. Porque si no los miramos, ustedes, no sé, los que tengan hijos, ¿no? Pero cuando uno, los chicos, cuando uno ve jugar a los chicos o está con los chicos que están jugando, los niños dicen, mirame, 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 ¿no? Y uno por ahí dice, sí, te estoy mirando, y no lo está mirando. No, pero mirame. Entonces, bueno, ustedes fíjense en qué importante que es la mirada para que el aporte que el otro haga sea valioso. El otro necesita ser mirado, todos necesitamos ser mirados, ¿no? Eh, bueno, el objetivo del equipo, otra creencia, el objetivo del equipo es más importante, las necesidades individuales no cuentan. Las personas satisfechas, motivadas y plenas entregan mayor valor y mejor desempeño. Esto que yo les digo, la mirada, o sea, hay que felicitar el trabajo terminado y completo, pero también hay que felicitar individualmente a cada uno por el aporte que cada uno hizo para que ese trabajo final estuviera bien hecho. Tener conversaciones incómodas es perjudicial para los equipos de trabajo. Las conversaciones incómodas son necesarias, porque limpian emociones, creencias, percepciones que obstaculizan el fluir. Ellas potencian el diálogo y el trabajo en equipo. Estas conversaciones en realidad tienen que surgir, por supuesto, desde un clima de respeto, ¿no? Hacia el otro. Por eso también al principio estuvimos hablando de esto de la no explosión, ¿no? De las emociones, sino de gestionarlas. Bueno, acá les dejo unas preguntitas, ¿no? Mente de equipo. ¿Qué creencias nos rigen como equipo? ¿Limitan o potencian el desempeño? ¿Promueven la competencia o la colaboración? ¿Impulsan al individualismo o al trabajo en conjunto? ¿Aceptan la diversidad o hay juicios y exclusiones? ¿No? Estas preguntas que yo les dejo para que ustedes se hagan en los distintos ámbitos donde trabajan es para que ustedes puedan salir de la zona de confort y generar cursos de acción, ¿no? Esto va a permitir que desempeñemos la empatía, la colaboración. Otro de los puntos es la gestión de la diversidad, ¿no? Las organizaciones son ecosistemas que se nutren y enriquecen con el aporte, volvemos otra vez a decir lo mismo, con el aporte de lo diverso, ¿sí? Cada uno aporta eso exclusivo que tiene. Hay diversidad que es visible, ¿no? Que son los atributos primarios, o sea, demográficos, el género, la raza, y la diversidad no visible, que son los valores, los talentos, las experiencias, o sea, hasta que yo no conecto con ese colaborador, no sé qué valores, qué talentos, qué conocimientos y qué habilidades tiene, ¿no? Entonces, porque hay talentos únicos y cuando yo conozco todo esto, puedo lograr que los roles de la gente de mi equipo se complementen, ¿sí? En esa complementación va a haber colaboración, ¿sí? Va a haber responsabilidad, va a haber inclusión y sobre todo lo que va a haber es un sentido de pertenencia.
¿sí? Cuando las personas se sienten pertenecientes a un lugar. Fíjense en los clubes de fútbol, ¿no? Lo que generan con la pertenencia. La gente se siente parte de. Y acá vamos a hablar de, ya vamos a irnos un poquito a la rama psicológica. No vamos a tener tiempo de desarrollar a cada uno de los perfiles, pero me pareció importante, quizás en otra ocasión podamos hablar de esto, me pareció importante nombrarlo, ¿no? El empático sociable, el metódico perfeccionista, el creativo rebelde, el líder promotor, el perseverante tenaz, el soñador meditativo. Cada uno de estos perfiles va a tener determinadas condiciones para trabajar que nosotros vamos a tener que empezar a observar, ¿no? Porque esto nos va a permitir la definición de los roles de cada uno de nuestros colaboradores para, bueno, darle el puesto, la función, donde él se sienta más motivado, donde pueda trabajar mejor. Bueno, y se van a complementar y por supuesto van a asumir las responsabilidades de acuerdo a este perfil. En realidad no se tiene un solo perfil, ¿no? Muchas veces estos perfiles se interconectan, pero es importante. Y otra cosa que generalmente cuando se da estos cursos de educación emocional, no se le dice a los líderes, es también que tomen conciencia que dentro del grupo también va a haber un líder. Va a haber un líder colaborativo, va a haber un líder que impulse a los demás, o sea, que no solamente se embandere con lo que el líder principal dice, sino que llame a la acción a sus compañeros. Y también va a haber un líder negativo. Va a haber un líder negativo. Un minutito, Silvia. Justo teníamos una preguntita, que es el momento para hacértela, que dice, ¿qué nos pueden recomendar para tratar con colaboradores conflictivos? Claro, también la cuestión del cuando yo me encuentro con el colaborador conflictivo, en realidad se llama el líder negativo. Ese es el líder de la resistencia. Ese es el líder que va a resistir siempre, siempre a cualquier cosa que propongamos, va a resistir siempre, siempre. Pero hay algo muy importante para poder detectar, o sea, uno lo detecta porque generalmente portavocea voces para boicotear la tarea, ¿no? Es el que quiere boicotear la tarea. Si uno se engancha demasiado con ese líder, al final logra el objetivo. Pone mal a todos los demás. Lo que uno tiene que estar muy atento es a otro rol que hay dentro del grupo, que es el rol del portavoz. El portavoz siempre nos va a avisar antes de que se genere un conflicto. ¿Por qué nos va a avisar antes? Porque el portavocea inconscientemente. Es alguien que tiene la capacidad de percibir lo que está pasando en el grupo sin saberlo. Entonces ese portavoz, ¿qué nos va a decir? Ay, pero yo vine hoy y yo no sé, algo me pasa, me siento mal, algo está pasando. Ese portavoz, si uno está atento a lo que les decía antes, vieron que atenta que importante que es atender a la mirada, ¿no? Ese portavoz es como que nos va a poner en alerta. Por eso lo llamamos en psicología social el portavoz, ¿no? Ese es el que va a decir, ¿qué hace ese portavoz? Ese portavoz lo que hace es sentir en forma vertical algo, pero es algo que está pasando en el grupo. No sé si les ha pasado alguna vez, ¿no? Y dice, pero mira, fulanito me dijo esto, si me hubiera dado cuenta Claro, en acá hay ese una colega que momento. está diciendo, es decir, el portavoz es el que tiene comunicación asertiva para resolución de conflictos. Sí,
Claro. Sí, sí. Y si yo lo puedo ver, si yo lo puedo escuchar, a veces lo pasamos por alto. Entonces, si yo puedo verlo y puedo escucharlo, generalmente el conflicto no se va a hacer muy grande. Lo voy a parar, ¿sí? en el momento justo para que no se haga una masa negativa en todos. ¿No? Y este líder negativo, en algún momento tengo que buscar, porque una de las cosas más importantes es que no se estereotipen los roles dentro del equipo, porque si se estereotipan los roles, la tarea no se hace, porque contagia a todos. Entonces tengo que buscar la mejor manera de trabajar con este líder negativo. ¿Se entiende, no, esto? Sí, se entiende. Es complicado. Es complicado. Claro, porque Generalmente generalmente en el grupo puede generar, decir cómo, es negativo, no colabora, es consentido, entonces creo que es la tarea más complicada, ¿no es cierto? es la más, pero con una comunicación asertiva con los demás, ¿sí? Uno puede empezar a modelarlo también, ¿no? Porque en realidad lo que hace es resistir. ¿Por qué resiste? ¿Cuándo hay resistencia? Hay resistencia cuando hay miedos. Hay resistencia cuando hay miedo a que eso nuevo que vos me estás proponiendo me ataque y yo no lo pueda hacer. Hay resistencia porque también, es que es el miedo al ataque, que son los miedos humanos, ¿no? Hay resistencia a que eso nuevo me ataque y hay resistencia a la pérdida, por la pérdida. O sea, yo tengo miedo de perder esto donde yo estaba cómodo, donde podía hacerlo y ahora tengo que reestructurarme de nuevo. Entonces, generalmente cuando tenemos un líder negativo es ese, es el que más miedo tiene. Claro, lo que pasa es que acá nos comentan también los colegas, gracias, es muy complicado hasta el punto de provocar renuncias de otros colaboradores, Claro. porque a veces se genera ese clima. Por eso es bueno, por eso este es el sentido de estas charlas, Claro. que los líderes tomen conciencia de que, porque a veces uno dice, ay, la inteligencia emocional hoy por hoy se considera un 80% más importante que el coeficiente intelectual y que los conocimientos. Porque muchos líderes que tienen muchísimo conocimiento no pueden llegar a los objetivos porque les faltan todos estos conocimientos. Entonces, a veces uno dice, bueno, no, pero con todo lo que tengo que hacer me voy a detener en esto. Y no, y sin embargo, esto implica el éxito y poder llegar al objetivo porque la interrelación humana es compleja. Pero si yo conozco, voy a tener herramientas para poder interactuar con estos colaboradores. ¿Mm? Bueno, ¿alguna preguntita más te dejaron Por ahí? ahora no. Bueno. Pero me pareció que era justo el momento Bárbaro. para hacerte Sí, bárbaro, porque aparte permite que uno pueda, ¿no? interactuar con... Bueno, también tenemos algo acá dentro de estos perfiles que tenemos en este momento precisamente 3 generaciones completamente diferentes, ¿no es cierto? Entonces también los líderes tienen que tener en cuenta esto. Ustedes fíjense qué importante que es el conocimiento, porque a veces lo paso por alto, y digo, ay, pero por ejemplo, tenemos uno que es generación Y, ¿no? Entonces, pero este colaborador, pero que siempre tiene algún problema, pero bueno, ¿por qué? Porque somos diferentes, ¿no? Vamos a tener estos de la generación X que son obsesionados por el éxito y siempre van a trabajar sobre el individualismo, y vamos a tener a los otros que son más sociales, que están más pensando en el bienestar social, en la diversidad, en la inclusión, y vamos a tener a los nativos digitales, que son los más complicados, porque son los más dispersos. ¿Sí? Porque no, son los más dispersos porque no tienen estructuras, porque nacieron ya en un tiempo de constante cambio. Entonces, estos son los que
bueno, a ellos no les importa si no trabajan más en este lugar, porque saben que tienen la posibilidad y que tienen todos los conocimientos para trabajar en cualquier lugar. Bueno, son cosas para tener en cuenta, ¿no? Esta charla tiene que ver mucho con eso. El sentido de pertenencia, ¿no? Ser y sentirse parte del equipo, identificarse con el propósito, el arraigo afectivo. Por ejemplo, los X tienen bastante arraigo afectivo porque ellos utilizan el lugar de trabajo como un lugar social. Entonces hacen amigos y salen a jugar al fútbol, a tomar algo, o encuentran una novia, por ejemplo, ¿no? Porque como son tan desestructurados, bueno, y la seguridad psicológica, que es sentirse aceptado, incluido, valorado, reconocido. Hay que tener mucho cuidado con la inclusión, ¿no? Porque a veces el enojo dura 90 segundos, pero a veces nos enojamos con un colaborador y el enojo, como nos seguimos dando manija, nos dura muchos días y esos días que nos dura lo excluimos. Y esa exclusión, ¿sí? Hace que ese colaborador también se pueda convertir en un líder negativo, ¿sí? Y no rinda, no pueda producir. Bueno, acá les puse, esto después lo pueden bajar ellos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, acá les puse recomendaciones para fortalecer el sentido de pertenencia en el ámbito, bueno, acá justamente esta filmina yo la había usado para el ámbito público, pero rige para todos los ámbitos, ¿no? Transmitir a los colaboradores los valores, la misión, la visión y las funciones de la institución. Sensibilizar sobre el rol del equipo y su aporte a este propósito, promover entre los colaboradores y funcionarios el rol del servicio público. Bueno, esto está muy ligado a todo lo que es lo hospitalario, a todo lo hospitalario, ¿no? En el marco de los valores institucionales, fortalecer los factores positivos que son características distintivas, reconocidas y valoradas por la comunidad. Era lo que les decía antes, ¿no? La comunidad viene a nosotros, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar preparados de la mejor manera. A veces uno entra a una farmacia, un negocio, un comercio, y se encuentra con colaboradores robots. Y uno no vuelve realmente a esos lugares, ¿no? Bueno, entonces esta cultura transparente del equipo de respeto y de propósito, acá les puse, estos son estudios, ¿no?, que se van haciendo, este es del año 2019, que dice que sentir pertenencia en el lugar de trabajo puede conducir a un aumento del 56% en el desempeño laboral, una reducción del 50% en el riesgo de rotación, y o sea, de que el empleado se vaya, y una disminución del 75% de los días de ausencia por enfermedad en los colaboradores. En esto, acá, todo esto se motivó porque acá estamos un poquito, yo no sé si vos escuchaste la otra charla que yo di, donde hablaba de Ford y de Mayo, entonces la preocupación era que le pagaban el doble a la gente, pero la gente no iba a trabajar. ¿Y qué era lo que pasaba? La gente estaba ausente porque corría riesgo dentro, no había motivación dentro de la empresa. Entonces no había ausencia, o se enfermaban porque se sentían mal dentro de ese lugar, ¿no? Y entraban en una situación de estrés, de depresión, de angustia, y era una pérdida para la empresa en realidad. Bueno, entonces, la comodidad es sentirse respetado y tratado de manera justa, hay que tener conexión, ¿no?, relaciones significativas con los compañeros y el equipo, compartir el propósito y los objetivos de la empresa, percibir cómo los talentos y los esfuerzos propios generan una diferencia significativa en los resultados del equipo y de la organización. Esto era lo que les comentaba antes, de no solamente felicitar al equipo, sino que tener en cuenta el esfuerzo de cada uno, ¿no? Y acercarse a cada uno para
para valorar su aporte. Bueno, los destructores de la cultura del equipo son el egoísmo, el viejo paradigma o el paradigma que todavía ahí lo tenemos dando vuelta, que son el individualismo, buscar el aplauso, ¿no es cierto? Ese individualismo lo que hace es que yo soy el mejor. El propósito, reglas no claras, superposición, vacío de tareas, conversaciones no claras, superposiciones, lo que no se dice, las quejas, los rumores por detrás, las reuniones no productivas, que la gente dice, ay, ¿para qué estuve una hora acá escuchando esto que no sirve para nada? Bueno, escatimar la información en vez de compartir, todo esto tiene que tenerlo en cuenta el líder. Subestimar en vez de valorar y potenciar talento, focalizarse en lo negativo, ¿no? en lo que falta en vez de lo positivo. El miedo, no expreso, no comparto, no muestro, en vez de la confianza. Muchos líderes tienen el miedo a que un colaborador los tape. Entonces, esto no va a generar que ese equipo funcione, ¿sí? Y por eso es tan importante el trabajo que tiene que hacer el líder consigo mismo. Generar confianza en él mismo para poder después desplegarla hacia su equipo. Bueno, el perfeccionismo, el miedo al error, en vez de aprendizaje y excelencia, esa mejora continua, lo que va a hacer que esa persona que tiene miedo cada vez se tape más, ¿sí? Y competir en vez de colaborar. Cuando competimos perdemos mucho tiempo. Bueno, empoderar y crear autonomía responsable. Creo en vos, confío, tenés el potencial para encontrar las respuestas, confío en tus recursos, sé que podés hacerlo. Esto es toda una comunicación, estas todas son frases, son oraciones que tenemos que aprender a utilizar, ¿sí? Que a veces ni siquiera nos las decimos a nosotros mismos. A veces pasa eso. Y entonces voy a darle poder con esta confianza, ¿sí? Si él confía en mí, yo tengo que confiar en él. Entonces le voy a dar poder para gestionar el propio trabajo. ¿Se va a equivocar? Sí, seguramente que se va a equivocar. No lo va a hacer como lo hacemos nosotros, seguramente que no lo va a hacer como nosotros lo hacemos nosotros, porque el otro es otro. Entonces, este poder gestionar le va a dar autonomía, le va a dar responsabilidad, va a poder autorregularse, o sea, a través de la prueba y el error va a poder ir haciendo cada vez mejor su trabajo, va a tener resultados. Bueno, vuelvo con lo mismo, lo podemos hacer, yo puedo, esperanza, entusiasmo, alegría. A veces cuando uno da estas charlas parece todo muy positivo, pero si nos ponemos a pensar, muy pocas veces lo hacemos. Por ahí lo pensamos, ¿sí? Pero no se lo trasladamos al equipo, ¿no? Esto se llama animar, ¿sí? Yo animo al otro para que pueda pasar a la acción, para que comparta, para que ayude. Bueno, y acá les cuento más o menos, cuando yo incorporo a alguien al equipo, ¿sí? Lleva todo un proceso incorporar a una persona nueva en el equipo, sobre todo en este rol, ¿no? Que tiene infinidad de cosas para aprender. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo siempre trato de usar palabras muy sencillas, ¿no? Yo hago, vos mirás. Entonces le muestro la cultura, va a haber preguntas, va a haber respuestas, ¿no? Le voy a recalcar, le voy a informar, voy a tratar de hacer esto, de aportar todo mi conocimiento, ¿no? Hacemos juntos, una parte la hago yo, este es el proceso, ¿no? Yo hago, vos mirás, hacemos juntos, una parte la hago yo, vos mirás, otra parte la haces vos, ¿sí? Y yo te miro, te apoyo, te ayudo, te enseño, me podés preguntar lo que quieras, si no sabés no tengas miedo de preguntar. Vos hacés y yo miro, ¿no? Yo voy a estar ahí para todo lo que vos necesites, ¿sí? Te voy a mirar, pero también voy a estar apoyándote y voy a ayudarte. Y ahora vos haces solo, ¿sí? Entonces,
ahí es donde yo lo dejo avanzar en su autonomía y la confianza. ¿Qué hace este apoyo, esta mentoría que yo hago con un colaborador que acorto la curva del aprendizaje? Voy a crear la cultura del aprendizaje continuo y voy a hacer una incorporación de ese colaborador ágil y también agradable, que se sienta tenido en cuenta, ¿verdad? Y que no sea, a veces cuando en algunas organizaciones entra un colaborador nuevo, resulta como pesado, ¿no? Tener que estarle enseñando, y se notan los gestos, y el otro no aprende de la misma manera. Bueno, comunicar en forma efectivamente para coordinar las acciones. Ustedes, yo les hice acá este cuadrito, y entonces el lenguaje corporal habla un 55%, las palabras solo un 7%. Tremendo. Tremendo, tremendo, porque decimos con las palabras una cosa y nuestra cara dice otra, ¿no? Entonces, Muy buenas tardes. ¿qué digo y cómo lo digo? ¿Sí? La comunicación, por supuesto que acá estamos acotando, ¿no? La comunicación es un capítulo aparte dentro de la inteligencia emocional. Es un capítulo aparte porque es importantísimo, y lo más importante es esto, el lenguaje corporal, ¿sí? Cuando estoy hablando con un colaborador, ¿no? La comunicación hacia las relaciones genera el clima laboral y es la que también nos va a dar posibilidades buenas en los resultados. Una buena comunicación va a hacer que los objetivos se cumplan, ¿sí? Pero estén muy atentos al lenguaje corporal. Es complicado porque venimos de una cultura, y aparte los latinos somos muy expresivos, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas a tener en cuenta. Lenguaje, emoción, cuerpo, que era lo que vimos recién, para la comunicación. Escuchar con empatía y con comprensión. ¿Qué significa escuchar con empatía? Yo no puedo estar escuchando al otro pensando en qué es lo que le voy a contestar, porque no lo estoy escuchando, ¿no? Entonces, tengo que indagar, tengo que preguntar con respeto, con interés, y tengo que sentirlo eso, porque si yo estoy actuando, nosotros tenemos unas neuronas espejo, y el otro automáticamente da cuenta que no estoy preguntando ni interactuando con él con interés, ¿sí? Expresar las ideas con autenticidad y asertividad. Esto, ¿no? Era lo que decía, hacerlo realmente. Realmente estoy escuchando. Claro. Bueno, acá les puse un ejemplo, ¿no? Te quiero contar que todos están pidiendo la presentación. Bueno, yo les puse un ejemplo que es el más común que todos tenemos cuando trabajamos el que llega tarde. ¿No? ¿No es cierto? Sí, ese no nos falta a ninguno. Entonces, eres impuntual, eres un irresponsable. ¿A dónde voy yo? A la persona, no voy al acto cuando le digo eso. Yo no es a la persona, yo tengo que dirigirme a la actitud, ¿sí? No involucrar a toda la persona. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, entonces fíjense en la opción 2, la que tengo que utilizar. Ha llegado una hora tarde, ¿no? Voy a poner el foco, no en el juicio a la persona, lo voy a poner en una colaboradora. Sí. Lo voy a poner en el acontecimiento, en la llegada tarde, ¿verdad? Entonces, sentir empatía, ¿no? ¿En qué momento hice yo algo parecido? ¿Cómo me sentí? Alguna vez nosotros también llegamos tarde. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó a nosotros? Poner a nuestro interlocutor en contexto. ¿Qué me interesa? Quiero conversar contigo sobre un tema que me preocupa.
porque en realidad me interesa mucho nuestra relación en el trabajo. Fíjense en qué distinto, ¿no? De pegar el grito, de hacer salir la emoción y pegarle el grito y decirle eres impuntual, y hacer el foco, claro, y hacer el foco en la persona. Observo que en las últimas semanas llegas tarde. Te escucho, y lo escucho, ¿no? Porque me va a dar un montón de explicaciones, ¿sí? Que algunas yo sé que son ciertas y que otras no son tan ciertas. Entonces, o sea, lo que me dices es que, o sea, ¿qué hago yo? Repetir lo que él me dice. ¿Por qué repito lo que él me dice? Para que se escuche. Porque ahí también va a tomar conciencia que algunas de las explicaciones que me están dando son ciertas y otras no. Bueno, ¿qué sucedió después? No, o sea, muestro interés y también hago que el otro se escuche. Lo hago volver, vieron que este tipo de comunicación hace que el otro vuelva a pensar y claro, y a escucharse. Bueno, cuando observo que llegas tarde, pienso que no estás comprometido con la tarea. Y nuestros clientes llaman a primera hora y no hay quien los atienda. Cuando esto sucede, me disgusta, me enojo. También le tengo que mostrar mi emoción. Después vamos a exponer el deseo. Lo que quiero que suceda es que nuestros clientes confíen en nosotros. El motivo no es la persona, no estoy haciendo foco en el juicio de lo que él hace. Hay acá un compromiso, ¿sí? Acá hay un compromiso con la tarea, con los compañeros, con el trabajo. Entonces, lo que le estoy diciendo es eso. Lo que quiero que suceda es que nuestros clientes confíen en nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso te pido que nos pongamos de acuerdo en el horario. Te pido que llegue, bueno, y ahí empieza esta comunicación de qué es lo que van a hacer. Bueno, valorar el aporte, el reconocimiento efectivo, que era un poquito lo que habíamos hablado antes, ¿no? Tiene que ser merecido, verdadero y no para quedar bien. ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy cuando lo valoro, pero como que es una cosa al pasar, ¿sí? Eh, esa valoración tiene que ser inmediata, lo más posible, lo más cercano al hecho, ¿sí? ¿Hiciste esto bien? Bueno, tengo que felicitarte en ese momento. No puedo esperar a que el trabajo esté terminado y recién, porque no, tiene que ser en ese momento, individual, aunque sea un trabajo en equipo. Era lo que hablábamos también antes. O sea, tengo que reconocer el aporte individual para la totalidad del trabajo terminado, ¿sí? Es importante llamar a cada uno por su nombre específico, nombrar hechos, actitudes puntuales, sostenido. No basta con que yo los felicite una vez al año. Y tener conciencia de ello, porque yo he trabajado en organizaciones donde ni siquiera se le daba la palmadita al empleado y se le decía que bien lo hicieron. Los gerentes o los jefes o los líderes consideraban como que le habían dado el aguinaldo doble, ya ahí estaba el reconocimiento. Y realmente no motiva. La plata sirve, pero la plata no motiva. Somos seres que vivimos con otros, somos seres gregarios. Necesitamos del otro, necesitamos que el otro nos mire, nos valore. Y entonces a veces es más importante la palmadita en la espalda que todo lo demás, ¿no es cierto? Tiene que ser espontáneo, sin vergüenza ni temor. Lo que hiciste significó mucho para el equipo. Bueno, y acá les pongo también unas preguntitas para que ustedes vayan reflexionando, ¿no? ¿Por qué nos cuesta reconocer a los demás? ¿Te cuesta reconocerte a ti mismo? Son reflexiones. Algunos podrán hacerlos, otros no. Dar feedback constructivo para ayudar a mejorar el desempeño. Hay que preparar ese feedback, no es
en el momento y no es así como una emoción, hay que prepararlo. Claro, acá, por ejemplo, claro. Fernando, uno de mis compañeros en el foro, él nos dice el llamado de atención en privado. Claro. Y el reconocimiento en público, ¿no? Sí. Cuando todo esto que vos nos transmitís nos deja bien claro que es muy fácil ser jefe y muy difícil ser líder. Claro, es que en realidad sí, hay que correr el viejo paradigma. Claro. El viejo paradigma era el jefe el que mandaba, pero claro, ser líder es completamente diferente. Y por eso hay que trabajarse. Bueno, este feedback que yo voy a dar tiene que ser con información, tiene que ser relevante, tiene que ser valiosa, no cualquier cosa. Buscar un buen momento, era lo que decía tu compañero, claro. Un espacio privado, empezar siempre por lo positivo, ¿no? Los logros, que generalmente no lo hacemos. Lo primero que decimos es, mira, vos hiciste esto todo mal, y bueno, y va a haber sanciones, ¿no? Que es el viejo paradigma, ¿no? Empezar por lo positivo, los logros, las habilidades, todos los aspectos positivos. Hay que describir el comportamiento específico a mejorar, en forma clara, objetiva, sin juicio de valor, ¿sí? Usar un tono constructivo enfocado en la mejora del desempeño, no juzgando a la persona, porque no es toda la persona la que comete el error, ¿sí? Tenemos que empezar a entender eso, ¿no? Hay que enfocarse en eso que tiene que mejorar en su desempeño. Escuchar lo que el colaborador tenga que decir de manera empática, que lo hablamos recién en comunicación, ofrecer sugerencias de mejora o escuchar propuestas para diseñar juntos un plan de acción y hacer un seguimiento, por supuesto, de esto en las reuniones posteriores. Y acá vamos a pasar, ¿no? Con todo este trabajo de ese yo, de ese jefe, vamos a pasar a nosotros, ¿sí? Somos un equipo. Reconocer que necesitamos a los demás para crecer, todos y cada uno cumple un rol esencial en el equipo, y tenemos que preguntarnos cómo inspiramos, cómo motivamos a nuestra gente, ¿sí? Son cosas que tenemos que empezar a preguntarnos. Generalmente estamos muy enfocados en todo lo que es la tarea, ¿no? Nuestra tarea como líderes, como jefes. Y estas cosas es como, una vez trabajando también, yo liderando un grupo de mujeres, estaban pasando por un momento difícil con un familiar enfermo. Entonces entraba y lo único que quería era abocarme a la tarea, terminarla, ¿no? Hacerla lo mejor posible, y tenía la cabeza en otro lado. Un día el jefe me dice, mira, a ver, fíjate, hace una reunión porque esto va de mal en peor. No sé qué le pasa a la gente, faltan, no terminan el trabajo bien, bueno, hacemos la reunión. ¿Saben lo primero que me dijeron? Vos cuando entras no decís buen día. ¿Qué detalle, no? No los veía. Sí, a veces No los veía. No los veía porque estaba enfocada en eso que me estaba pasando. Y los otros estaban. Y los otros se sentían mal. Y me dice, bueno, pero el que no se piensa, el que no se trabaja, dice, pero ¿cómo puede? Porque yo le diga buen día, puede armarse todo este. Sí, porque después empezaba la cuestión. Viste, no se ocupa, viste esto, viste lo otro, viste, no nos mira, no se fija cómo estamos haciendo las cosas, se enfoca solamente en lo de ellos. Entonces, es muy importante, parecen cosas, parecen obviedades, fíjense qué particular, que me empiece la reunión y lo primero que me dicen, lo primero que cuestionan es al líder. El líder se puede ir construyendo. El Claro, líder se acá tenemos construye. una pregunta que dice, ¿el líder nace pero también se hace? No, el líder todos tenemos esa inteligencia emocional, pero esa inteligencia emocional hay que trabajarla. A ver, el que tiene los abdominales bien marcados, ¿sí? Todos tenemos abdominales, pero el que tiene abdominales es porque los trabaja. Y acá pasa lo mismo. Bueno, entonces, cuando pasamos del yo al nosotros, y el líder tiene que tener algo muy, muy en cuenta.
tiene que hablar de nosotros. Dejar el yoísmo, el yo hago, Tiene que hablar, tiene que siempre el equipo. utilizar el nosotros, siempre. Siempre. ¿No? Entonces, bueno, pasamos de competir a colaborar. Y acá les voy a poner, les puse unos puntitos que dicen el trabajo del equipo eficiente, las ventajas para la organización y para el individuo. Mayor nivel de productividad, mayor compromiso con los objetivos, éxito en las tareas complejas, mejorar el clima, mayor integración y facilita el sentido de pertenencia y de permanencia. Claro. Porque a nosotros nos cuesta mucho formar un colaborador. Nos lleva mucho tiempo, es un proceso formar un colaborador. Y lo que necesitamos es, el colaborador ahora pasa a ser como si fuera un cliente. Lo tenemos que tratar como a un cliente, claro. ¿Sí? Porque es importante, porque nos lleva muchísimo tiempo. Es un costo importantísimo. El tiempo, el dinero se recupera, el tiempo no se puede recuperar, ¿sí? Yo tengo que volver, entonces ese sentido de pertenencia lo que va a hacer es que nuestros colaboradores quieran estar en nuestra empresa. Las ventajas para el individuo, bueno, es satisfacer la necesidad de afiliación y pertenencia. Nosotros, los psicólogos sociales, Pichón armaba un cono y las primeras necesidades que tiene un grupo es la de afiliación y pertenencia. ¿Por qué afiliación? Primero yo entro al grupo, ¿no? Y soy tímido y me cuesta y me pongo la camiseta, ¿no? Pero todo va siendo despacito. Después me pongo la camiseta y cuando tengo la pertenencia, la transpiro la camiseta. ¿No? Pichón usaba mucho Contales cortitos si querés quién era Pichón. Pichón Riviere fue, en realidad nosotros estamos utilizando a Goleman, pero Pichón Riviere fue el primero en la Argentina en los años 50. En el año 58, Pichón arma el primer grupo operativo. Ese grupo operativo que estaba formado de personas de diversos lugares, un grupo que era heterogéneo, personas completamente diferentes, con diferentes profesiones. Él les da una tarea y a pesar de tantas diferencias, la tarea se hace al final. Entonces Pichón en el año 63 crea la primera escuela de psicología social, Pichón Riviere. Sí, bueno, recién lo nombramos. Y hoy justamente, la verdad que es muy sincrónico esto, le decía la doctora Moreno, que justamente hoy es el aniversario, hoy es el Día del Psicólogo Social. Hoy es se conmemora el nacimiento del doctor Enrique Pichón Riviere. Bueno, que no es muy valorado en nuestro país, pero que todo esto que estamos enseñando hoy, Pichón ya en el año 58 lo estaba desarrollando. Bueno, satisface la necesidad de afiliación y pertenencia, aumenta la seguridad personal, facilita el desarrollo personal y profesional, mejora la colaboración con otros y estimula la creatividad y la innovación. ¿Ya vamos también? ¿Ya estamos? Sí, ya nos falta... No sé, vale. No sé. Bueno, todo esto es nada más que para que les quede pasar del individualismo y la competencia a la sinergia. Están felicitando a todos. A la sinergia. Bueno, pasar del yo al nosotros. Entonces les puse el dibujito, ¿no? Los burritos que quieren comer. Y el esfuerzo que hacen y el tiempo que les lleva hasta que se dan cuenta que si están juntos pueden comer de los dos montoncitos. ¿Sí? Claro. A veces estas imágenes visuales nos ayudan muchísimo. La colaboración lleva al crecimiento y la expansión. Tenemos que aprender, que es lo que habíamos hablado, desaprender y reaprender. Este tiempo de constante movimiento, de esta tecnología que nos mueve, nos obliga a esto.
Yo no voy a tener tiempo de leerte todo el chat, pero está todo el mundo escribiendo en el chat. Están todos participando. Bueno, Todos aportando algún comentario, alguna afirmación. Después Acá me está- nos preguntan pero qué tipo de literatura nos puede recomendar respecto al tema de la está conferencia. el mail de ella. Claro, Ya después después al mail para que sí, sigamos en después, sí, contacto. hay muchísima literatura. Y si no, el año que viene haremos Haremos una más. otro. Bueno, en lugar de mirar lo que nos separa, poner el foco en lo que nos une, la mirada apreciativa nos ayuda a darnos cuenta que hay mucho más bueno, útil y bello en lo que nos une de lo que nos imaginamos. Y yo realmente, la vivencia genera la experiencia, y yo realmente les puedo asegurar que esto es así. Lo que pasa es que hay que salir de la zona de confort y hay que empezar hay que mandarse a la acción, ¿verdad? Hay que probar despacito. Bueno, todo esto que nosotros estuvimos hablando va a generar en nosotros y en nuestros colaboradores la autonomía para trabajar con libertad e independencia, la maestría, que es trabajar en lo que nos gusta y nos sale bien. Cuando uno trabaja haciendo ese trabajo, haciendo lo que nos gusta, se nos pasa el tiempo más rápido, ¿no es cierto? Y el propósito. Siempre hay que trabajar para contribuir a algo, y todos los trabajos siempre contribuyen a algo. Cuando lideré un grupo también de gente que manejaba colectivos, había mucha desvalorización en ellos, y la frase que usamos con mi colega fue, ustedes son más importantes que un cirujano, porque un cirujano tiene sus manos y una vida, y ustedes tienen 24 si el colectivo va con los sentados. ¿No? Entonces ahí está el propósito, ahí está el incentivo del propósito. Bueno, después seguimos, no sé cuánto tiempo tenemos, ¿ya estamos? Y No, ya de estamos ahí, en el tiempo. ahora le pasa. Quería comentar algunos comentarios. En algunos tipos de contratación las normas son inexistentes porque no hay subordinación. Definitivamente es importante establecer las reglas, o se puede ser tan flexible. No, es que no es ser flexible. Ah, No, acá no es ser flexible. eso es un... No es ser flexible. Ser flexible en determinadas cosas, pero hay determinadas, o sea, si yo no hago la tarea, si el colaborador no hace la tarea, evidentemente No se cumple el objetivo. claro, no se cumple el objetivo. Entonces, por supuesto que, a ver, todo tiene que estar en su justa medida. ¿Sí? Esto no es, bueno, tomamos mate todos juntos y Claro. hacemos lo que queremos. Ahí está. ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, por eso te digo que es realmente una tarea. Es una tarea, es una tarea. Motivar al equipo, darle sentido de Sí. pertenencia, que cada uno se destaque en sus habilidades, poder ser ese director de orquesta, dar resultados a tus exactamente. superiores, o dar respuesta al público. Realmente es un camino de desafío diario, ¿no? Pusiste el mejor ejemplo, el del director de orquesta. Claro. El mejor. Claro. Porque fíjate, el director de orquesta, todos los instrumentos que tiene que hacer funcionar en el mejor ejemplo. ¿Y cómo sale? ¿Cuál es la tarea, el objetivo, que es la música? ¿Cómo sale cuando nosotros vamos a un concierto? Bueno, acá, bueno, no vamos a tener tiempo, pero sí les puse cuáles son las organizaciones tóxicas, ¿sí? Están todas enumeradas. Y acá también quería mostrarles un poco qué pasa con la hormona del estrés, ¿no? Qué pasa cuando nos ponemos en estado de alerta, cuando hay presión, cuando hay miedo, cuando hay ansiedad en el trabajo, ¿no? Esto es algo importante, porque nos protege la supervivencia, pero ¿qué pasa? La activamos, ¿sí? Y todo eso se queda dentro de nuestro cuerpo, la mala sangre, ¿vieron? Me dice tanta mala sangre hoy en el trabajo, bueno, porque el cuerpo se pone en estado de lucha o huida, pero ahí nos quedamos sentados en nuestro escritorio, ¿verdad? Entonces, la oxitocina, que es todo lo que nosotros estamos tratando de generar, ¿no? Que es la hormona del amor, del vínculo, de la empatía, influye en estas sensaciones de placer o de bienestar en el trabajo, que es lo que hay que tratar de generar, ¿no? No fácil, ¿sí? Pero
Se logra, realmente se No logra. es imposible. No. Bueno, acá les puse a dónde afecta, ¿no? Algunos los órganos que afecta, que bueno, ustedes son profesionales de esto, de la salud, así que bueno, y en resumen, la cultura del equipo, esto también es para pensar, ¿no? ¿Qué hago yo? Contamino, genero estrés, genero malestar, ¿qué hago? Se desarrolla esa cultura con pertenencia, con satisfacción, con bienestar. ¿Qué es lo que se respira? ¿Qué es lo que se vive en mi equipo? ¿Seguridad o amenaza? ¿Confianza o miedo? Porque el miedo... No solamente para el equipo, es para la vida, ¿no? Sí, claro que es para la vida. Bueno, acá también, como liderar, ¿no? ¿Genera oxitocina o cortisol? ¿Felicidad o ansiedad? ¿Qué emociones contar? Estas son todas reflexiones del final para que cada uno pueda reflexionar sobre su tarea, ¿verdad? La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Muchísimas gracias. Bueno, y ahí está el mail, ¿no? Y está el mail para cualquier pregunta que quieran hacer. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. La verdad que han participado los colegas durante todo el chat. Me voy a fijar si hay alguna reflexión final. También parte de lo que vamos a hablar. ¿Qué pasa cuando uno tiene un líder que no es positivo? Un líder negativo. Claro, cuando te enfrentas vos como colaborador integrando un equipo de trabajo que no es el que conduce, pero que el líder no es positivo. ¿Cuál sería la actitud del grupo, la actitud de uno mismo? En realidad, el grupo tiene que poder, si tiene pertenencia, lo primero que se hace es tratar de charlar, ¿no? De charlar con ese líder o demostrar que hay otras. Podemos decirle, bueno, ¿por qué no mira alguna de las charlas que lo invitamos, ¿no? Pero bueno, a veces esa es una de las cuestiones que el equipo enfrenta. Pero Y la misma gente lo va claro, baleando. sí, la misma gente lo va corriendo. Lo va separando. Que es lo mismo que pasa hoy cuando hablábamos de ese líder negativo que tenemos dentro del equipo. Como colaborador. Como colaborador. A veces la misma gente lo corre. Sí. Sí, lo que pasa es que a veces, ¿viste? Cuando nosotros pertenecemos a organizaciones o muchos de nuestros colegas se desempeñan en el ámbito público, este jefe está sostenido y entonces... hasta que los resultados, claro, no se den los resultados. El equipo es el que se tiene que unir para poder interpelar de alguna manera, ¿no? Claro. Bueno, Silvia, a ver, Fernando, no sé si tenemos alguna... Pero vos tenés el audio. Sí, no sé si, Fernando, tenés algo más para sumar, para decirnos. Lo que pasa es que si yo prendo... Sí, se escucha ya. Sí, se escucha. Sí, se escucha perfecto. Bueno, te están saludando desde Colombia, te están saludando desde México, desde Uruguay. Bueno, yo le agradezco a todos los colegas, hemos sido más de 50 en algún momento de la charla, en forma presencial, después muchos se van a sumar, por supuesto, a través del sitio del Foro Farmacéutico de las Américas, que te agradece tu presencia, tu colaboración para nosotros que pertenecemos en el corto plazo a FIP. Uno de los objetivos, varios de los objetivos de desarrollo de FIP están precisamente en esto, ¿no? En crear equipos de trabajo, en el liderazgo farmacéutico, en el poder trabajar con los otros. Así que muy, pero muy agradecida. Y bueno, buenas tardes para todos y gracias por haber estado aquí con nosotros. Bueno, les agradezco yo también a ustedes porque es un placer poder enseñarle a la gente, mostrarle a la gente esta nueva forma que nos lleva a una vida mucho más feliz, mucho más tranquila. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Fernando. Hasta luego. Bueno.